Bienvenidas sean vuestras mercedes. Hoy os traigo un plato para aprovechar hasta el último trozo de carne cuando realizamos el despiece de un carnero. Así que hoy os voy a enseñar a hacer un pastel de carnero y pernil de tocino. Como siempre, intento traer recetas de pocos ingredientes. Así que hoy vamos a necesitar la carne del carnero que ya tenemos picada previamente. Vamos a coger unos buenos tordeznos, les vamos a quitar el cuero y los vamos a desalar. Una vez desalados, los picaremos y los mezclaremos con nuestro carnero. Y para cocinar esta carne, antes de meterla en nuestro pastel, vamos a necesitar un poquito de caldo. Simplemente vamos a mezclarlos con este caldo y los cocinaremos y saltaremos un poquito, porque nuestros propios ingredientes ya van a soltar la grasa necesaria para este plato. Así que voy a ir picando el tocino y nos vemos en 2 minutos. Ya tenemos todos los ingredientes de esta receta listos, así que ahora vamos a poner una sartén al fuego con un buen chorro de caldo. Primero echaremos el carnero, lo iremos removiendo para que, como dice la receta, se perdigue un poco y luego añadiremos el tocino. Lo cocinaremos todo junto y lo pondremos en nuestra masa para terminar de hacer nuestro pastel en el horno. Bueno, ya hemos perdigado nuestra carne de carnero. No está hecha del todo, así que es el momento de añadir nuestros tordeznos desalados y picados y dejar que se terminen de hacer todo junto al fuego. Es el momento de preparar la base de nuestro pastel. Como ya os he explicado una cantidad enorme de masas a lo largo de todos estos capítulos, os dejo que escojáis la que más os guste, vuestra preferida. Lo único que tendréis que hacer es ponerla en una tortera o en un recipiente lo suficientemente grande para poner una fina capa de nuestro relleno, ya que no va a ir tapado. Eso sí, si lo que queréis es guardarla en vuestra despensa para utilizarla dentro de 3 o 4 días, ahora que casi no queda caldo, deberíais añadir almíbar hecho con azúcar. Nosotros, como es para comer hoy, ese paso nos lo saltamos. Así que vamos ya con la sal y las especias. Vamos a echarle un buen pizco de sal. Y como nos dice la receta, en este caso vale más poner pocas especias que muchas. Así que vamos a echar un poquito de pimienta negra y un poquito de semilla de cilantro. Y como no, un poquito de canela, que esta sí que es indispensable. Así que en nuestro almíbar vamos a machacarlas bien. Y se las añadimos. Le damos un par de vueltas. Y ahora simplemente rellenamos nuestro pastel. Y tal y como nos ha quedado, lo vamos a llevar al horno. Eso sí, tened a mano el caldo de nuestra olla para poder ir mojándolo en caso de que sea necesario. Y si no, justo antes de servir, le echaremos un chorrito para que quede más jugoso. Así que vamos al horno y esperadme que en nada vuelvo. Y tras media hora en el horno, este es el fantástico resultado. Y como sé que algunos sois muy inteligentes, os estaréis preguntando cómo es posible que se aguante así de bien. Pues fijaros, no cae nada de nuestro relleno. Y por eso
es el truco de hacer que la capa sea muy fina, porque va a secar el caldo y va a ser la propia grasa la que haga que todo quede unido. Ha llegado el momento de coger un buen cuchillo, una buena copa de nuestra bebida favorita y probar esta delicatessen. Os recuerdo que si notáis que está un poco seca, vamos a usar el caldo que utilizamos al principio de la receta. E incluso si no nos la acabamos y la queremos recalentar en el horno, sería conveniente echarle otra vez un poquito de caldo. Por lo cual, atreveos como siempre a hacer esta receta, porque huele de maravilla. Nos vemos en un próximo capítulo y buen provecho. Según se termine el caldo que tenemos en la sartén, vamos a empezar.